Buen día. Hoy vamos a meditar Jueces, capítulo 11, versículos 12 al 28. En los versículos anteriores vimos que Jefté acepta la propuesta de los ancianos de ser su comandante para luchar contra los amonitas. Y en este pasaje, Jefté muestra su firmeza de convicción en un intercambio diplomático con el rey de Amón. Les recomiendo que aparte de la versión Reina Valera 2015, que es la versión oficial que usamos en la iglesia para leer la palabra, lean también en versión NTV, porque les va a ser mucho más fácil de entender estos pasajes. Al leer este pasaje se me vino a la mente las disputas territoriales que muchos países siguen sin solucionar, como Palestina e Israel, o Corea y Japón por la isla Dokdo, que claramente es coreana, o si no, Argentina con Inglaterra por las Malvinas, ¿no? O Chile y Bolivia por el mar. Y vemos que estas disputas por la posesión de las tierras ya vienen desde la antigüedad. Y en toda la historia de la humanidad vemos cómo naciones y reinos se afanaron en conquistar y poseer más tierras en busca de más poder y dominio. Y en este pasaje pasa algo semejante. Jefté, en un intercambio diplomático, intenta de arreglar de manera pacífica con el rey de Amón, pero este le manda esta respuesta en el versículo 13. Dice así: cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente. Cuando Jefté escucha esta respuesta, se pone muy firme y manda un argumento histórico para comprobar de qué manera esas tierras no fueron robadas, sino entregadas por Dios cuando ellos se portaron hostilmente, cerrando los pasos del pueblo de Israel. Cuando uno lee el argumento de Jefté, podemos darnos cuenta que habla con un conocimiento claro y detallado de la historia, y tenía una firmeza y convicción tal que no deja ningún lugar para la duda. En jerga popular se diría: el tipo la tenía claro. Y mientras meditaba, me preguntaba cuántos de nosotros como cristianos tenemos argumentos convincentes acerca de nuestra fe, acerca de Dios, acerca de la obra de Cristo, cuando algún incrédulo nos desafía con sus preguntas ateístas o anticristianos. Muchas veces los pastores nos encontramos con la sorpresa de que hermanos que vienen a la iglesia por más de 10 o 20 años no saben responder con seguridad a la pregunta básica de ¿qué es el Evangelio, por ejemplo? O en los viajes misioneros hay jóvenes que les cuesta presentar a Jesús con convicción porque no lo conocen bien. No saben los milagros que hizo, cuáles fueron sus enseñanzas básicas, el sermón del monte o su oración por los discípulos, etc. Los que van al viaje misionero, por favor, por lo menos, tienen que tener leído completo los evangelios. Maestro de escuela dominical, leer y meditar la palabra no es optativo, es esencial. Por favor, no podemos enseñar algo que no sabemos, algo de lo que no tenemos convicción. Y hermanos, aprendan de la palabra. Participen de los estudios bíblicos que los pastores están dando los miércoles. Jóvenes, sean doctos en el conocimiento de Dios para hacer pedazos todo argumento contrario a la palabra que un incrédulo te pueda presentar. Para eso tenemos que seguir el consejo de Pablo en Colosenses 3:16, donde dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. No nos podemos defender ante el mundo si no estamos llenos de la palabra. Por todos lados nos atacan con pensamientos y valores que son contrarios a la palabra de Dios.
Y la única manera de luchar contra ellos es esto, hermanos, es la palabra. Un pastor decía que los soldados no pueden ir a la guerra con armas sin balas, ¿no? Si no queremos que nos maten, entonces carguemos debidamente nuestro armamento con esta palabra de Dios. Amén. Jefté era firme en sus convicciones porque tenía un conocimiento claro de lo que Dios había hecho por Israel y por eso defiende con firmeza lo que fue dado por Dios. Fíjense en los versículos 23 en adelante, donde dice: así que como ves, fue el Señor, Dios de Israel, quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios Quemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. Y en el versículo 27 dice: por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. ¡Wow! ¡Qué fuerza de convicción! La tenía re claro el tipo. Está diciendo: esto me la dio Dios y nadie me la saca. Hermanos, sepamos defender lo que Dios nos ha dado de la misma manera que Jefté lo hizo. Que nadie nos quite la gracia de la salvación. Que nadie nos robe nuestra fe con falsos argumentos del mundo. Que nadie nos convenza con mentiras, sino que nosotros podamos convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio y llevarlos a los pies de Cristo. Amén. Que el Señor los bendiga.